Hoy los invito a que todos disfrutemos de este tema titulado Ellos lo dicen, pero yo no. Y mientras que buscan Santiago 1, les cuento esta anécdota, vida real. Resulta que una ocasión estaba escuchando a una persona que hablaba con una amistad y decía, no es que yo quería escuchar, pero bueno, me tocó estar ahí. Y le decía a la otra persona, sí, mira, en mi iglesia dicen esto. Es más, mi mamá dice esto. En mi familia me dicen esto. Y dicen que yo tengo que hacer el bien, dicen que yo tengo que hacer lo correcto, dicen que ya yo no puedo andar en estas cosas. Pero nunca decía, y yo también lo digo. Y como conocía cómo estaba esa persona y cómo estaban los actos de su vida, comprendí que en esas palabras que parecieran no mucho, bueno, la forma de expresarse, había una distancia sospechosa. Porque al esa persona decir, en mi iglesia dicen esto, mis padres dicen esto, mi mamá dice esto, mis amigos me dicen esto, pero nunca decía, y yo también lo digo, yo también creo que es así, estaba mostrando lo que estaba pasando en su vida, porque esa persona estaba en desobediencia, estaba tropezando en esa desobediencia y sufriendo innecesariamente y haciendo sufrir a los demás. O sea, cuando nosotros, sabiendo el bien, no nos terminamos de identificar y ponemos esa distancia, como también esa expresión, tu Dios, a ver qué dice tu Dios, estamos no asentándonos en el hecho de que nosotros tenemos que decir, creer y ejecutar. En Santiago 1, versículos 21 y 22 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que pasaba con esta persona, oía la palabra, pero al no decir, y yo también la digo, no se sentía comprometida a hacerla. Más bien como aprecio el punto de vista, me parece interesante, no está de más que lo digan, pero como yo no lo he aceptado, no lo pongo como mi código, no tengo el compromiso de hacerlo. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que incluso cuando escuchamos una prédica y decimos, eso está bien, eso está bueno para que la gente lo haga. ¿Y qué dieron en la iglesia? Bueno, en la iglesia el pastor estaba hablando unas cosas ahí bonitas. ¿Y qué te pareció? Que el pastor estaba hablando unas cosas bonitas. ¿Y qué crees que debe pasar? Que el pastor debe seguir diciendo cosas bonitas. Eso está bueno para los muchachos, eso está bueno para la gente. Pero, ¿y si me preguntan, ¿y tú qué crees? ¿Tú lo vas a hacer? Y guardo un silencio o digo, yo digo que el pastor está diciendo cosas bonitas. Cuidado, porque solamente quien así con firmeza dice, la iglesia lo dice, yo también, Dios manda y yo obedezco, tendrá una nueva vida. Y en el Salmo 119 vemos que la palabra no es solamente para decir, allí lo dicen, la palabra es efectiva. Salmo 119 en los versículos 9 y 10 lo especifica y no nos deja dudas. De hecho, vamos a verificarlo en el Salmo 19, en los versículos 9 y 10, cuando nos dice lo siguiente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. Y en el versículo 30 de ese mismo Salmo 119 agrega, no me dejes desviarme de tus mandamientos, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Con qué limpio yo mi camino? Con guardar la palabra. Con guardarla porque yo la acepto y no digo, es lo que dicen allá, es lo que yo digo y lo que yo hago. Porque se convierte en pensamiento, sentimiento y voluntad. Y por eso con todo mi corazón la busco, porque la busco para atesorarla y para ponerla en práctica. Y por eso es que el salmista le dice en el versículo 30, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, recuérdamelo porque yo me apropié de ellos y no puedo renunciar a esta verdad que me fascina, que me impulsa, que me da razones para ya saber cómo actuar, que me da el fundamento de todos mis actos, porque esa palabra es tuya. Pero ¿sabes qué, Señor? Con tu permiso me apropio de ella, con respeto, siempre diciendo que es tu palabra, pero es que ahora para mí es mi estilo de vida. Para mí eso es lo que es. Señor, tú dices que yo no debo mentir y yo digo que yo no voy a mentir. Y esa es palabra que se vuelve ley en mi vida. En Mateo 7:24 también se nos advierte qué debemos hacer al respecto. Porque en Mateo capítulo 7, versículo 24, se habla y se categoriza cómo es aquella persona que dice, bueno, sí, yo oí esas palabras, pero no estoy apropiado de esas palabras, no me sostengo esas palabras no me comprometen.
Pues, ¿qué dice el Señor de esas personas? Más bien, ¿qué dice los que sí guardan las palabras y por lógica, qué se entiende que son las personas que no la guardan? Dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Obviamente, quien oye estas palabras dice, la iglesia lo dice, mis padres que son cristianos lo dicen, yo las hago también porque yo las digo, entonces es una persona prudente. Obviamente, quien dice, ellos dicen, pero yo no, es imprudente, por lógica, porque es lo que queda evidente en esta afirmación. Y en ese sentido, es triste y puede ser molesto tener que repetir Santiago 1:22, que lo vimos, ¿verdad? Santiago 1:22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es triste y puede ser molesto tener que repetirse siempre Santiago 1:22, repetirle a la gente, pero comprendamos que mientras no queramos deshacernos del pecado, solamente diremos, en mi iglesia dicen esto, en mi casa dicen esto, pero nunca diremos, y yo también lo digo y lo hago. Y esto, pónganselo desafío tal vez a esas personas que le están diciendo, en mi iglesia afirman esto, mis papás me dicen que no lo debo hacer. Y dígale, ¿y cuándo lo vas a decir tú? Y cuando no solo lo vas a decir, sino que se va a notar que lo que estás diciendo es un pacto delante de Dios. O sea, llevar a las personas a ese punto donde diga, comprométete con la verdad. Porque la forma que también yo le puedo decir a la gente es, ¿y crees que es verdad lo que dicen en tu iglesia? Porque también puede ser que nosotros le edifiquemos, porque la persona puede tener dudas. Sí, es que mi iglesia, dice la señora, aburrida a su esposo. Es que dicen que yo debo someterme, ser allí su ayuda idónea. Pero es que ese hombre es un pelafustán, pues es un hombre que es un irresponsable que solo saca a uno para disgustos. Entonces, bueno, uno edificarle, ¿por qué hacerlo? Cumplirle a Dios y Dios se encargará de tu pareja. Entonces, edificarle en eso, ver cuál es el problema. O es que la persona es así o es como tú la percibes. Es que tú te estás dando llevar por el ojo o no por la voluntad de Dios. Pero preguntarle a las personas también, ¿cuál es la barrera? ¿Qué te impide a ti cumplir lo que en tu iglesia dicen, lo que tus padres cristianos dicen, lo que tus hermanos cristianos, tus hermanos en Cristo Jesús te dicen y que tú todavía no te atreves a decir o no quieres decir, no te dispones a decir, yo también lo digo y lo hago? Así que con esta exhortación para que, bueno, sí examinemos si muchas veces ante ciertas cosas yo me escudo en eso, sí, eso es lo que dice mi iglesia, eso es lo que dice tu Dios, para que corrijamos eso. Así asumo que no es el gran conflicto o la gran limitación de nosotros, pero también para que llevemos a los nuestros, a esos que están todavía diciendo, en mi iglesia lo dicen, sí, dilo tú, afírmalo tú, créelo tú, dime por qué tú no lo puedes decir, por qué no lo puedes afirmar. Y así a los débiles los vamos a edificar, no los vamos a rechazar, pero sí motivémoslos a que se comprometan con eso que dicen. Escuchando a la gente, nosotros podemos saber cómo se encuentra el estado de su corazón, de su espíritu, cómo están delante de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la instrucción que tú nos has dicho para que nos cuidemos a nosotros. Perdónanos si hoy tú nos has mostrado que ante muchas cosas nos hemos quedado en el pastor dice, en la iglesia dicen, la Biblia dicen, pero no hemos dado el paso que consolida esto. Yo también lo digo, yo también lo creo. Y yo también lo estoy haciendo. Y ahí a veces tropiezo, Señor, y a veces no entiendo cómo hacerlo, pero me esfuerzo en hacerlo. Pero también para que ayudemos a aquellos que están cerca de nosotros y todavía hablan de lo que dice la iglesia, pero no lo ponen en práctica. O tal vez ven en su mente, lo dicen o no, tu Dios, mamá, tu Dios, papá, tu Dios, hermano en Cristo. Que nos apropiemos, que nos adueñemos, que nos hagamos partícipes y ejecutores de la palabra y ya no tomemos distancia. Gracias, Señor, por esta palabra con la que tú quieres que enseñemos a otros. En nombre de Jesús. Amén.